Exactamente, pero ahora. Bien, muy buenas noches. Les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de todos los martes. Y bueno, hoy vamos a hablar del drama del transporte público y no es nuevo decir que el servicio del transporte público en Paraguay, especialmente en Asunción y el área metropolitana, es humillante y lamentable. No hay gobierno que hasta hoy resuelva este problema. Porque es un problema complejo, involucra a demasiados actores, obviamente es transversal la cuestión política, pero vamos a hablar con dos jóvenes que saben del tema. Hoy hemos convocado a nuestra mesa para hablar del transporte público en Asunción y el área metropolitana a María Belén González. Ella es miembro de OPAMA. OPAMA es una organización de usuarios del transporte público que nace justamente a partir de las reguladas. María Belén. Buenas noches, Estela. Un gusto, todo bien, un gusto estar acá. Bueno, y también está con nosotros Fernando Maidana Venegas. Él es secretario de Planificación Territorial y Transporte de Central Urbanista. Arquitecto, entiendo, Fernando. Sí, así es, arquitecto urbanista. Así que muchísimas gracias por la invitación y te saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, me encanta que sean dos jóvenes que estén aquí hablando de este problema que, lo repetimos todo el tiempo desde la prensa. Bueno, ¿cuándo vamos a resolver el problema del transporte público? Y para empezar así, podríamos decir, Belén está aquí en representación de los usuarios. Y Fernando está aquí porque hace poco presentaron un proyecto muy interesante, justamente desde una propuesta desde la Gobernación de Central para resolver definitivamente, decía Fernando, el problema del transporte público, del drama del transporte público. Belén, desde la perspectiva del usuario, ¿podrías citar 3, 4 ítems o así? ¿Cuál es el mayor drama que tiene el usuario en Asunción y Central? Bueno, realmente cuando empezamos a hablar del transporte hay muchas falencias y muchas cosas que sufrimos las personas que nos movemos en colectivo todo el tiempo. Y empezando por el tema de la frecuencia, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, hay que esperar media hora, una hora, y si salimos ahora a las 6 o 7 de la tarde del trabajo, realmente perdemos mínimo una hora esperando, o te arriesgas a subirte y viajar en la estribera. Entonces, realmente una de las razones por las cuales nace OPAMA es justamente las reguladas atroces que habíamos encontrado el año pasado, ¿verdad? Bueno, tenés eso, ¿verdad? Esperas mucho colectivo, después te subís y tu colectivo no anda el aire, o tu colectivo está en mal estado, corres el riesgo de que se prenda fuego, como pasó hace 15 días nomás aproximadamente. Luego tenés otro drama que es, yo quiero salir a una actividad cultural o algo un fin de semana, o viernes mismo a las 8 o 9 de la noche, y ya no tengo cómo volver a mi casa. Entonces, no hay colectivos de noche, no hay colectivos sábados y domingos. Y también tenemos otras cuestiones, ¿verdad? Como los estudiantes todavía no tienen la totalidad, no tienen el boleto, es decir, la tarjeta, ¿verdad? Entonces, las personas adultas mayores, es muy difícil subirse a los colectivos. Entonces, son como muchas odiseas realmente que pasamos, pero mayormente lo que ahora nos preocupa es la falta de unidades de transporte. O sea, están circulando muy pocos buses y el Estado permite que circulen muy pocos buses porque la reglamentación ahora mismo es muy, o sea, exige una frecuencia muy baja realmente. Entonces, es como que el Estado ya da un pase libre a que hayan luego pocos buses. Bueno, y Fernando, ustedes presentaron una propuesta. ¿Podrías decirnos más o menos, un poco obviamente en base al diagnóstico de lo que nos planteaba muy bien Belén, qué es lo que proponen ustedes? Bueno, básicamente, Estela, lo que nosotros, el trabajo que hicimos por iniciativa del gobernador Ricardo Estigarribia y también del diputado Raúl Benítez, fue partiendo de una pregunta
muy sencilla, es de cuánto lo que cuesta tener un transporte público digno y eficiente para la ciudadanía, ¿verdad? Todo partió de esa pregunta. Entonces empezamos el trabajo de rediseñar el sistema y empezamos a dibujar uno por uno los itinerarios. Y llegamos básicamente a esta propuesta que para mí, bueno, podemos resumirla en dos partes, ¿verdad? Una de ellas es lo que nosotros proponemos es cambiar en la modalidad del subsidio, cambiar de subsidio a pasajero a subsidio al pago por kilómetro recorrido. ¿Por qué hacemos esto, Estela? Porque el sistema actual, el de subsidio por pasajero, incentiva a un sistema ineficiente. Porque yo, gobierno, si le digo a una empresa, yo te voy a pagar por cada pasajero que vos alces, por supuesto que los empresarios solamente van a buscar las avenidas con más pasajeros y los horarios con más pasajeros, claro, y van a ignorar todos los barrios y los horarios que tienen menos pasajeros, ¿verdad? Entonces, en la misma modalidad incentiva a un sistema ineficiente, ¿verdad? Entonces, nuestra primera propuesta es cambiar de un subsidio a pasajero a un pago por kilómetro por recorrido. Este cambio de modalidad, Estela, permite ordena las finanzas del transporte público de una manera gigantesca, porque al pasar a este pago por recorrido, lo que vos haces es, te permite redistribuir los itinerarios y los buses de manera más eficiente. Entonces, y por supuesto, ahorrar los costos administrativos ineficientes. Entonces, lo que nosotros nos percatamos una vez que empezamos a diseñar y rediseñar uno por uno los itinerarios de todo Asunción y el Departamento Central y empezamos a cambiar y a calcular los costos por un pago por kilómetro por recorrido, nos dimos cuenta que sobra muchísima plata, Estela, y sobra la plata como para ofrecer 24 horas de servicio los 7 días de la semana, para ofrecer frecuencias de máximo 10 minutos en horarios pico, de frecuencias de máximo 30 minutos en horarios no pico, de frecuencias de 60 minutos durante la madrugada. Sobra plata para ofrecer, para construir 35 kilómetros de carriles exclusivos al año, para construir una estación de transbordo al año, para comprar 5 buses biarticulados. Los buses biarticulados son los buses que tienen el tamaño de 2 buses, ¿verdad? Se puede comprar como un acordeoncito. Sí, así mismo. La plata da para comprar 5 buses articulados eléctricos al año para quitar el horario pico, ¿verdad? Y ir supliendo también. Y claro, y comprar 15 buses eléctricos convencionales al año, garantizar como mínimo 50.000 boletos estudiantiles, garantizar 30.000 boletos para adultos mayores y personas con discapacidad. Y todo esto, si no faltara más, sobran 14 millones de dólares del subsidio todavía con todo esto que te acabo de decir. ¿Cuánto paga el Estado por subsidio? Ahora mismo el subsidio anual es de 42 millones de dólares. Eso sin contar con los 5 millones de dólares aproximadamente, o 6 millones de dólares que el usuario ya está pagando mensualmente al sistema. Entonces, nosotros tenemos un cálculo de que el sistema de transporte público cuesta aproximadamente 110 millones de dólares anualmente. Y la propuesta que nosotros presentamos cuesta 90 millones anuales. Ahora, ¿cómo surge este estudio? O sea, ¿cómo lo hicieron? Bueno, básicamente lo que hicimos, el proceso fue no tan complicado. O sea, por supuesto tenés que entender las nociones, pero matemática simple, regla de 3 fue básicamente lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Primero empezamos a dibujar uno a uno los itinerarios, ¿verdad? Cuando, y sabes que lo peor de todo es que dibujamos en Google Maps, Estela. O sea, empezamos a dibujar, Google Maps te da una herramienta para dibujar líneas. Vos dibujás esas líneas calle por calle y te dice cuántos kilómetros tiene de longitud esa línea que vos dibujaste.
Empezamos a dibujar todos los itinerarios para todo el departamento central y toda Asunción. Dibujamos cada uno de los itinerarios y empezamos a mirar cuántos kilómetros tiene cada itinerario que dibujamos. Con ese dato de tener la longitud de todos los itinerarios, nosotros empezamos a calcular cuánto tiempo tardaría un bus en hacer el redondo completo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, para ponerte un ejemplo, si hay un itinerario que sale, que tiene, no sé, 30 kilómetros o 20 kilómetros en total, ¿cuánto tardaría un bus en hacer esos 20 kilómetros en total? Y ahí dijimos, bueno, considerando una velocidad promedio de X, considerando una parada cada 400 metros de tantos minutos o de tantos segundos, ¿cuánto tardaría entonces un bus en hacer el redondo completo? Con ese dato, Estela, cuando supimos cuánto tarda un bus, el redondo completo, dijimos, bueno, ¿cuántos buses entonces necesitamos para cumplir las frecuencias que se desea, ¿verdad? O sea, 10 minutos máximo en horario pico, 30 minutos máximo en horario no pico y 60 minutos de madrugada. Entonces, con ese tiempo nosotros dijimos, bueno, en 24 horas vamos a tener X cantidad de buses en cada uno de los itinerarios para cumplir las frecuencias y que puedan hacer todo el redondo completo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia que nosotros proponemos acá? Hoy en día la tarifa técnica, la famosa tarifa técnica, es básicamente un Excel, ¿verdad? El Excel te muestra una lista interminable de gastos que implica el servicio de transporte. El penúltimo paso del cálculo es el costo por kilómetro promedio que sale el servicio. El sistema actual, ¿verdad? Ese es el penúltimo paso. El último paso divide esos costos por kilómetro por el promedio de pasajeros que se tiene en el sistema, ¿verdad? Entonces, la tarifa actual se calcula de esa manera, ¿verdad? Vos tenés el costo por kilómetro y después dividís la cantidad de pasajeros que vas a tener. Lo que nosotros proponemos es quedarnos en el penúltimo paso, simplemente en el costo por kilómetro, que hoy ya establece la tarifa técnica. Hoy, según la tarifa técnica, según los últimos datos del 2023, se alcanzó a 8.500 guaraníes el kilómetro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Si nosotros tenemos ya todos los itinerarios dibujados, sabemos cuál es la longitud de todos los itinerarios y sabemos cuántos redondos tiene que haber durante 24 horas, lo que hicimos fue sencillo, ¿verdad? La cantidad de kilómetros de itinerario por la cantidad de redondos por 8.500 guaraníes, que es el kilómetro, ¿verdad? O sea, hay multiplicación nomás directamente. Entonces ahí pudimos saber cuánto cuesta cada itinerario para que cumpla 24 horas de servicio. Sumamos el costo de todos los itinerarios, sumamos el resto también de las inversiones físicas y de buses y del boleto estudiantil, y ahí con toda esa suma nos salieron 90 millones de dólares, que es posible. Es posible con el dinero que hoy en día se usa. Belén, ustedes en Opama, recuerdo que también hicieron un estudio impactante que demostraron algo también con las ganancias que tenían los empresarios, ¿verdad? Sí, no sé si llamarlo un estudio, pero sí fue un análisis de los datos. El año pasado, cuando nos dimos cuenta que evidentemente había reguladas y mi compañero Mauricio había hecho el pedido de información pública y no se nos dio, luego con el amparo que presentamos, salió la información y eso nosotros liberamos para que la gente pueda analizar. Entonces fueron a analizar esos datos y ahí lo que se demostró es que muchas empresas lo que hacían era pasar un montón de veces la tarjeta por el validador, porque justamente el subsidio es por pasajero. Entonces pasaron un montón de veces y inclusive no hacían luego el recorrido que les correspondía, sino que se iban por otros barrios, ¿verdad? Entonces eso fue lo que descubrimos con esto y que también demuestra qué pasa con el Ministerio de Transporte. O sea, ahora mismo no es un ente regulador fortalecido y fuerte que esté trabajando para las y los usuarios y usuarias. Es decir, que cuando nosotros le presentamos nuestros reclamos, realmente no nos da respuestas y no hay, por ejemplo, un control de está saliendo el bus cada tantos minutos, está llegando a la parada, está subiendo gente o se está dando vuelta por el barrio pasando la tarjeta, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, la verdad que seguimos con esa postura de que no vemos un viceministerio que responda a lo que pedimos, que son también cuestiones
que podrían ser como mínimas, pero que podrían ir mejorando paulatinamente el sistema que tenemos ya hoy, ¿verdad? Que es justamente lo de la frecuencia. Y la verdad que desde Opama celebramos que otros sectores, así como el sector al cual representa Fernando, se estén sumando a la causa del transporte público. Nos parece muy genial que haya muchas propuestas, que más gente esté pensando en soluciones y también que compartimos varios puntos de los cuales se mencionaron, ¿verdad? Claro, y que no es una posición política de un debate meramente electoral, sino que ustedes presentaron una propuesta técnica. Así es. Así es. Justamente ahí está todo o sea, el documento que presentamos y que vamos a presentar la viceministra de Transporte están todos los diseños, están todos los números, están todos los cálculos, inclusive para que ellos lo revisen, ¿verdad? Entonces, eso estamos justamente a disposición también del viceministerio para debatir y mostrarle. La intención es justamente mostrarle este jueves al viceministro y mostrarle en detalle estos números, y bueno, y luego ya va a quedar en la cancha del Ejecutivo, del presidente Santiago Peña y del viceministro, en si están interesados en aplicar o no. Bueno, a propósito, hoy estuvimos hablando en Radio Monumental con el viceministro Emiliano Fernández. Es nuevo, lo cambió el presidente Peña, evidentemente, porque el anterior no estaba encontrando soluciones a la problemática. Y bueno, lo invitamos también a este programa porque la idea es debatir y encontrar soluciones. Finalmente, lo que uno quiere es que la gente tenga un servicio de transporte público de calidad. Es algo que en el que todos ganamos. Así ¿verdad? es. Totalmente. Inclusive los conductores ganan, conductores de vehículos ganan, Estela. O sea, hay mucha gente que cree que esta propuesta solamente le beneficia a los usuarios. Para las personas que manejan vehículos también les conviene que haya menor tráfico, o sea, que la gente que hoy en día está obligada a usar un vehículo porque no tiene alternativa, le conviene, ¿verdad? Porque hay gente que sí está dispuesta a dejar su vehículo para usar el transporte público si el transporte público fuese decente, ¿verdad? Y fuese de calidad, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que directamente no tiene un bus para sus ciudades y que tienen que estar usando moto, ¿verdad? Que en realidad el síntoma de esta situación es el incremento de la cantidad de motos y también de vehículos, ¿verdad? Entonces hay un montón de personas que están hoy gastando en combustible mes a mes, pero porque no tienen opción, ¿verdad? Entonces la gente que sí va a querer, igual va a seguir usando su vehículo, se va a ver beneficiado de esto, porque va a haber un grupo de personas que sí va a dejar su vehículo en su casa y van a ser un vehículo menos en el tráfico para esas personas. Ahora, Fernando, hablabas también que quizás hay otra arista importante, o sea, es un tema que involucra al gobierno, a los municipios, a las gobernaciones, a los empresarios y a los usuarios, ¿verdad? No sé si me olvido de un sector. Y probablemente el transportista sea uno de los... si en el ranking de odiados probablemente encabecen, ¿verdad? Pero entiendo que para hacer este estudio ustedes hablaron con los transportistas y ¿qué dicen ellos? Porque hay como una guerra, ¿no? Los transportistas son los malos de la película. Mira, dentro del sector de transporte también, Estela, hay transportistas, ¿verdad? Hay transportistas que realmente están invirtiendo en tener buenas flotas y hay transportistas que no, ¿verdad? Hay transportistas que tienen sus padrinos políticos y que aprovechan de sus padrinos políticos para no tener competencia en ciertos sectores, en ciertas zonas del área metropolitana, en donde se ven beneficiados de... Solamente a ellos se les da el permiso, el itinerario. Y hay otros transportistas que sí de verdad están intentando y que no logran tener el visto bueno tampoco de las autoridades, ¿verdad? Entonces hay transportistas que, o sea, para nosotros hacer este plan, Estela, recorrimos y hablamos con un montón de empresarios, hablamos con la ciudadanía, hablamos con intendentes, hablamos con concejales y
los transportistas en particular, muchos de ellos sinceramente nos decían, y sin mencionar nombres, pero hay personas que nos decían, yo estoy harto de trabajar con el Viceministerio de Transporte, estoy harto, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría ya dejar de trabajar con ellos, pero no puedo, o sea, entonces hay muchos que intentan, o sea, que me decían algunos transportistas, la gente viene hasta nuestra parada a pedirnos por favor que nosotros extendamos nuestro servicio hasta ciertos barrios, porque hay barrios que no tienen hoy el servicio de transporte público, tienen que caminar 3, 4, 5 kilómetros hasta la parada más cercana. Y nos decía esta persona, por favor, o sea, hay gente que por favor nos pide, y nosotros nos vamos al viceministerio a pedir que nos den la autorización y no nos dan. Directamente no nos dan, y no es porque alguien más esté ocupando, sino que hay veces que no nos dan directamente porque no somos del mismo signo político, ¿verdad? Entonces hay transportistas que me consta que están tratando de hacerle bien las cosas, y hay transportistas que sí, efectivamente son parte también de esta rosca política. Pero también diría de vuelta, Estela, más que analizar también ahí políticamente, que es una realidad, es también porque el mismo sistema incentiva este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, hoy en día, eso mencionábamos en el gobierno también, en el documento también, el gobierno, el viceministerio no tiene un criterio técnico riguroso para dar los permisos a las empresas. O sea, hoy es casi, yo les doy a mis amigos o le doy si es que demasiado hace falta en una zona, ¿verdad? Y entonces ese criterio técnico que no hay genera un canibalismo en el sistema. O sea, las empresas literalmente se juegan a matar, Estela. Los empresarios te dicen, ¿verdad? O sea, yo tengo que, o sea, a mí fulanito, tal empresa está operando para que a mí me quiten mi permiso para poder esa empresa tomar mi itinerario, y así también ocurre con tal otra empresa y tal otra empresa. Entonces las empresas hoy se juegan a matar literalmente. Belén, ¿querés agregar ahí? Sí, yo creo que hay dos puntos que nosotros y nosotras nos dimos cuenta, no podemos, o sea, dos puntos tomando lo que dijo Fernando, ¿verdad? Que es, uno, que evidentemente hay una mafia alrededor del transporte. ¿Por qué? Porque el sistema como está actualmente concede las concesiones a ciertas empresas y son prácticamente eternas. O sea, hay empresas que están hace 30, 40 años con un itinerario y esa empresa no funciona su colectivo se prende fuego, su colectivo hace reguladas y no se le saca la concesión. Entonces, evidentemente ahí hay una cuestión de cuestiones políticas, de consorcios, de cuestiones muy densas, ¿verdad? De qué pasa, de que actualmente también no se considera la movilidad como un derecho. Eso también nosotros y nosotras reclamamos desde OPAM. O sea, no es una cuestión solamente que tiene que ver con que sea rentable o no el mercado. O sea, la gente tiene que moverse, y tiene que moverse porque tiene que irse a trabajar, a estudiar, al hospital. Entonces, realmente tiene que cambiar esa perspectiva. Y quiero sumar un punto muy importante que en la reunión pasada que tuvimos con el nuevo viceministro nos llamó mucho la atención a mis compañeros y a mí. Y es que el viceministerio de Transporte ahora mismo tiene 35 funcionarios. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente estuvo demasiado tiempo de adorno. Antes tenía un poquitito menos, ahora tiene 35 funcionarios para un viceministerio. Es claramente que la prioridad de este gobierno, Santiago Peña, no es el transporte. ¿Por qué? Porque el viceministerio no puede funcionar y hacer esto que dijo Fernando, de tener una mirada técnica, de pensar en propuestas, de ver, bueno, vamos a analizar esto y vamos a sacar esto, vamos a cambiar esto, teniendo 35 funcionarios. Es un mensaje político de que no se está trabajando lo suficiente, por lo menos desde el Ejecutivo, en mejorar el transporte. Entonces, la verdad que eso a nosotros y nosotras nos alarmó muchísimo. Es decir, que no estamos tan equivocados al decir que no es la prioridad del gobierno. Ya nos dice todo. Realmente no hay una apuesta política, porque hay muchas cosas que son cuestiones fáciles. Por ejemplo, el tema del transbordo, el tema de la publicación de los horarios, el tema de controlar también si es que los buses están saliendo ahora, controlar si funciona el aire acondicionado, mismo hacerle caso a lo que los usuarios y usuarias te están contando.
si bien hay un canal de comunicación que abrieron desde el viceministerio para dejar las quejas, no sabemos si eso realmente está teniendo una incidencia real. O sea, si yo hoy conté que el colectivo en el que me subí no andaba a su aire, ¿será que mañana yo voy a ver? Porque no hay esa comunicación con los usuarios y usuarias. Y ahí quiero traer un tema muy importante, que desde OPAMA no tenemos... si bien nosotros y nosotras estamos demostrando que estamos luchando por el transporte público, el Ejecutivo nos está negando un lugar que nos corresponde por ley. Porque ¿qué dice la ley? Que en el Consejo de Billetaje Electrónico y el de Tarifa Técnica tiene que estar un representante de los usuarios y usuarias. Por ley está eso. ¿Y qué pasa? La SEDECO toma ese lugar, si bien la SEDECO tiene luego un lugar, igual toma ese lugar. Y bueno, lo que nos dijeron antes era porque no teníamos personería jurídica. Lo estábamos gestionando hace bastante tiempo, toma muchísimo tiempo, muchísimo dinero que lo sacamos de nuestro bolsillo y vemos cómo hacer. Pero ¿qué pasa? Hace aproximadamente una semana sale otra resolución del Ejecutivo reiterando que la SEDECO ocupa el lugar. Y fue muy grande nuestra sorpresa porque saben bien que estamos trabajando por eso y nuevamente nos niegan ese espacio que nos corresponde por ley. Entendemos todo el tema burocrático, pero también estamos demostrando que estamos luchando por el transporte público y nos están negando eso. Y me parece grave también porque no tenemos claridad a veces. No tenemos claridad, por ejemplo, en cuál lo que es la resolución que establece la frecuencia, cuánto es lo que está exigiendo el Estado. Y buscamos en internet, nos salen 3, 4 resoluciones, no sabemos cuál es la vigente y no tenemos un canal de comunicación para, por ejemplo, preguntarle al ente regulador de verdad cuál es la resolución. Pero bueno, ahora sí tenemos. Y para que la gente sepa, lo que exige el viceministerio es un bus cada 15 minutos en horario pico y cada media hora en horario no pico. O sea, 10 de la mañana a 11, un bus cada media hora es bajísimo. Es bajísimo y eso es lo que exige el Viceministerio de Transporte. Entonces, eso la verdad nos preocupa. ¿Y de noche? Y de noche sería, creo que hasta las 8 o las 9 es lo mismo. Pero después ya en horario pasando 9 de la noche, madrugada, ya no se establece luego nada. O sea, creo que hasta las 8 o 9 nomás aproximadamente. Y ahí, por ejemplo, hay una desconexión con la realidad económica porque el sector más activo... El sector económico más activo es el sector comercial servicios. Totalmente. ¿Verdad? Es decir, muchísima gente que trabaja en restaurantes, copetines, etcétera, etcétera, shoppings, lo que sea, salen a las 9 de la noche mínimo. Y los que trabajan en restaurantes salen a medianoche. Sí. Totalmente. Esa gente no tiene directamente transporte público, entonces ahí hay una desconexión de la realidad económica que el viceministerio no está viendo, ¿verdad? Sí. Totalmente. Mira, te quiero contar una anécdota súper corta, Estela. Una vez, yo vivo en Lambaré, una vez me tocó, estaba yo en el centro a la noche y estaba volviendo a mi casa por Félix Boado y en un semáforo hay un chico ahí y me dice, amigo, por favor, si vos te vas a Lambaré, por favor no me puedes llevar. Y yo le miré, ¿verdad? Dije, claro, yo agarré y dije, ¿sabes qué? Dios Todopoderoso, yo acá quiero hacer una acción buena, por favor protégeme si es que, ¿verdad? Entonces le dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos, le dije, ¿verdad? Y ahí me contó que él trabajaba en un restaurante en Sajonia y que justo hubo un partido ahí en el Defensores y que salieron mucha gente y mucha gente se fue a la pizzería y que su jefe le pidió por favor si es que se podían quedar hasta que se vaya la última persona, ¿verdad? Y desde Sajonia hasta Mickey, el chico después por lo visto tuvo que caminar porque ya no hubo más buses. Claro. Y se dio cuenta que no había más buses esa hora y ya apeló a la solidaridad, ¿verdad? Para llegar a su casa, ¿verdad? Hacer... ¿Cómo se dice? Dedo. Hizo dedo. Sí. Y mismo las estudiantes y los estudiantes también. Yo recuerdo que yo soy abogada de la UNA y recuerdo que yo nunca pude irme al turno noche y las veces que me tenía que quedar para una o otra clase teníamos que volver entre 4 o 5, o sea, hablamos con los compañeros para poder volver en auto porque imposible era en colectivo. O sea, esa parte de Trinidad que es hacia la Facultad de Derecho, es una cuestión así, entra como un colectivo en línea 1, pero no hay de noche y no hay nada. O sea, mismo el derecho a estudiar también se está viendo vulnerado. O sea, hay un montón de personas que están quedándose fuera de ese cálculo de gente que necesita moverse. Una vez un periodista argentino, bueno, vino de visita y bueno, me lo acompañé en algunas coberturas y utilizó el transporte público. Y me hizo un rápido diagnóstico de nuestro sistema de transporte público. Claro, por supuesto, Buenos Aires
puede uno cuestionar un montón de cosas, pero funciona su transporte público. Y me dijo, yo lo que detecté, me dice, es que en Asunción y aquí en el área metropolitana, la gente que usa transporte público es la gente que no tiene otro transporte público. O sea, es el que ni siquiera tiene bicicleta, me dice. Entonces es la gente más vulnerable en términos económicos, sociales. Y esa gente no tiene poder político, me dice. No es lo mismo que golpearle a la clase media que te puede salir a cuestionar, tiene una voz como más fuerte. Y me dice, ese es el problema, ¿por qué no se resuelve el problema del transporte en Paraguay? Y me hizo así como una mirada que vos decís, bueno, es el maltrato al ciudadano más pobre. Así es. Sí, y también ahí es como que hay muchas personas que realmente no tienen la posibilidad para poder comprarse un auto, pero necesitan moverse. Entonces, ¿por qué tenemos cada vez más motocicletas? ¿Y por qué tenemos cada vez más accidentes de tránsito? Eso también, el transporte, o sea, la falta de un transporte público eficiente impacta en la vida de las personas. Hace poco en mayo estaba en una entrevista y una señora vino a contar que su hija murió, estaba en moto, murió atropellada por un colectivo. Y entonces hay mucha gente que se ve desplazada a este sistema de transporte público, entonces tiene que buscar alguna alternativa para poder moverse. Y bueno, la menos costosa, ¿verdad?, sería la moto, y ahora vemos un montón de motos y un montón de accidentes. Entonces también hay una cuestión que quiero, que me llama la atención de lo que decís, Estela, que es esto de que actualmente el progreso es poder comprarte un auto. ¿Por qué? Porque tu calidad de vida podría mejorar un poco, cuando en realidad en los países más desarrollados las personas no necesitan usar su automóvil porque pueden tomar un colectivo al salir de un concierto a las 2 de la mañana, de la madrugada. Cuando yo fui a Argentina recuerdo que estaba esperando el colectivo, todo lo era muy distinto, pelada, pasé bulto luego, pero en una de esas estaba esperando el colectivo para un concierto y viene, ponele que habían como 6 personas paradas en el colectivo, y viene el colectivo y la chica que estaba enfrente mío dice, yo no me voy a subir porque está re lleno. Y yo así le miré, ¿qué era para mí? Yo me subí, estaba re contenta. Y para ella eso era lleno porque no están acostumbrados a viajar como nosotros en las riberas, y para mí era un lujo viajar así. Entonces ahí nos damos cuenta de a qué nos están acostumbrando realmente acá en Paraguay, a qué condiciones de vida, de calidad de vida nos están acostumbrando, ¿verdad?, a las peores. Exactamente, y nosotros cuando estamos haciendo en directo algún programa, sobre todo La Lupa de los sábados, y cuando nos vamos a hacer el tema de las reguladas, lo que vemos también es que como que la gente, al no conocer sus derechos, no reclama. Entonces lo dicen con una naturalidad que están esperando hace 1 hora, hace 1 hora y media. ¿Y cuánto consume de su vida esa espera en el colectivo? ¿Ustedes también tienen un estudio sobre eso, Belén? No tenemos un estudio sobre eso, pero sí tenemos un estudio que hizo un medio, que hizo El Surtidor, que son 80 horas mensuales. 80 horas mensuales gastan las personas moviéndose en transporte público. Porque son más o menos 2 horas de ida, 2 horas de venida con la espera, entonces como que son 4 horas al día multiplicadas y más o menos 80 horas mensuales. Y es como, creo que sí llegamos a aplicar, es como verte toda una serie, te da el tiempo para verte todo One Piece. Entonces, y One Piece es muy largo, entonces es muchísimo tiempo que se pierde. Y no solo el tiempo, inclusive te expone a cuestiones de inseguridad. Porque, ¿qué pasa? Yo salí a las 6 de mi trabajo, pero me subí a casi las 7, llego a las 8, 8 y media, cuando podría llegar a las 7, y tengo que caminar un montón otra vez. Entonces, hay muchos factores realmente que tienen que ver con el transporte público, la verdad. Y me gustaría agregar también algo ahí, otra variable en este debate, Estela, que es que el Viceministerio de Transporte, que es una institución del gobierno nacional, es una institución que solamente trabaja para el área metropolitana de Asunción. O sea, todavía ni siquiera estamos hablando del área metropolitana de Encarnación, de Ciudad del Este, Pedro Juan, de Concepción, de Villarrica, del Chaco, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez tenemos un montón de cosas, ¿verdad? O sea, siempre hago esta crítica, ¿verdad? De que no, ¿cómo puede ser que una institución solamente se encargue también de Asunción? O sea, tenemos un montón de otros compatriotas que también están pasando lo mismo y no tienen ninguna autoridad que se esté ocupando también de sus problemas, ¿verdad? Y ahí también nosotros mencionábamos en la propuesta, ¿verdad? Que justamente con esta propuesta también
se puede, sobra plata inclusive para atender a paraguayos que están en otra, o sea, fuera de Asunción, ¿verdad? Que se puede invertir, por ejemplo, Ciudad del Este, perdón, Encarnación hace poco estaba presentando este pedido de préstamo que finalmente la Junta no aprobó porque era una muy riesgosa. Sin embargo, ellos están sufriendo también el problema de transporte público, su pasaje luego está a 5.000 guaraníes, ¿verdad? Y ellos pedían, o sea, lo que ellos necesitan es 4,5 millones de dólares nada más, ¿verdad? Lo mismo con Ciudad del Este, ¿verdad? Con el intendente Prieto, que también estaba intentando ahí solucionar, ¿verdad? Entonces, todos estos casos también fuera también de Asunción, hay un montón de situaciones también fuera de Asunción que están ocurriendo, que me parece que el viceministerio debería también atender y que bueno, con esta propuesta también creo yo que les puede ayudar de manera en las finanzas para que puedan atender a esas ciudades. Ustedes, Belén, en estas charlas que mantienen con las autoridades, ya hablaron con el viceministro, ¿qué le plantean? Nosotros al viceministerio. Al gobierno. Y bueno, la última vez, bueno, la verdad que no es tan fluida tampoco la charla porque este gobierno nos atendió recién el mes pasado, después de meses de haber perdido la comunicación, porque con el gobierno anterior, de tanto que habíamos presionado, sí teníamos como una comunicación un poquito más fluida. Entonces, recién el mes pasado nos atendieron, eso quiero decir, ¿verdad? Tampoco es que nos hicieron demasiado caso. Y bueno, la verdad que entre el anterior viceministro Benza y el de ahora, Emiliano Fernández, no hay mucha diferencia en cuestión de planteamientos. Lo que nos habían dicho es que estaban trabajando en un sistema, que les esperemos hasta junio, que ahí se podría empezar a hablar, por ejemplo, de transbordo, de cuestiones que no llevan realmente dinero, o sea, son cuestiones muy simples. Pero cuando le planteamos esto de que nos preocupa la frecuencia, de que nos preocupa, que queremos un espacio de representación que nos corresponde, que nos preocupa que las tarjetas no lleguen a los estudiantes, el tema de los horarios que se publiquen, ¿verdad? No nos responde nada. Solamente nos responde que están trabajando en las cuestiones que a ellos les interesa. Entonces, la verdad que ese es un mensaje de desconexión, de no hacer caso a lo que los usuarios y usuarias les están diciendo, que es el tema de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si podría decir si hay un cambio realmente, lo que yo noté en la reunión, porque estuve en ambas, es que prácticamente lo mismo nos dijeron ambos, ¿verdad? Pero, a ver, si se supone que es el mismo problema y la solución como que es la misma solución, ¿por qué no hay coincidencia? ¿Cómo? Vos decís, ustedes plantean el tema de la frecuencia. Sí. Ellos no tienen respuesta con respecto a la frecuencia. No. Porque el problema más grave que pedir luego que sean móviles lujosos con aire acondicionado, así como no sé, pedir caviar. Sí, un montón. Claro, pero por lo menos que resolvieran el tema de la regulada. Ya sería un gran paso. Y eso tampoco tienen una respuesta. Exactamente, exactamente. Nosotros y nosotras pedimos que por lo menos eso, o sea, hace poco... tanto. Sí, realmente. Hace poco, creo que hace un mes por ahí, César Ruiz Díaz salió a decir, efectivamente, confirmó que hay reguladas diciendo, hay 200 buses menos, dijo. ¿Y qué pasa? Le dijimos eso a Benza en la última reunión. Hay 200 buses menos. ¿Qué está haciendo el viceministerio para paliar esta problemática o para irse a decirle a la empresa, porque tenés 200 buses menos, arreglame esto? Y es nada. Y ahí también eso nos da una pauta de que no se considera a la movilidad como un derecho. O sea, ese paradigma no está todavía en la cabeza del gobierno. ¿Por qué? Porque... No, por ejemplo, no podemos imaginarnos un hospital con 200 médicos menos. No, claro. O sea, no, imposible, porque es un servicio esencial la salud. Por más que haya una huelga general, siempre vos te vas a urgencia y va a haber un médico o una médica que te va a atender. ¿Y por qué entonces hay 200 colectivos menos y a nadie parece importarle? Porque no se considera el derecho a la movilidad como una cuestión básica, esencial, cuando lo es. Entonces, el mensaje, la voluntad política realmente no está, y yo considero que eso, o sea, como comentó Fernando, todos estos cambios que plantearon no hay que conseguir más plata, por ejemplo, que siempre esa es la excusa, sino que es una cuestión de voluntad política. Y lo que desde UPAMA nosotros y nosotras no vemos es la voluntad política desde el Poder Ejecutivo. Bien, tengo que hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema.
Bien, continuamos aquí con nuestro programa En Contexto, analizando el tema del transporte público, cómo se puede resolver. Está con nosotros Fernando Maidana Venegas, secretario de Planificación del Departamento de la Gobernación del Departamento Central, y María Belén González, miembro de OPAMA. Fernando, ya habíamos hablado un poco antes de esto en radio, y no podemos dejar de hablar del componente político, porque creo que el grave problema del transporte público en Paraguay es el componente político, que va desde el otorgamiento de los itinerarios, que viene de la época de la dictadura, ¿verdad?, del negocio de los amigos, etcétera, etcétera. Pero esa corrupción y ese robo para la corona, como decimos en política, el maletín, ¿sigue existiendo? Sí, claro que sí. Justamente esto efectivamente es este desorden del sistema efectivamente es negocio para muchos, ¿verdad? Para algunos realmente, ¿verdad? Son a través o sea, finalmente algunos de los empresarios también son los grandes financistas de campañas electorales, ¿verdad? Y son los que también, así como vemos el puente de Chacoí, que también es una retribución a grandes financistas, a grandes amigos de la corona. Lo mismo pasa en todos los sectores, incluyendo el transporte público, ¿verdad? Había mencionado, como justamente mencionaste en programas pasados, de que los mismos transportistas se quejan de que también hay presiones de autoridades políticas a los mismos empresarios a cambio de mantenerles sus itinerarios, mantenerles sus permisos, ¿verdad? Ahí un empresario me decía a mí que sí o sí ellos tenían que a ellos le venían, por ejemplo, la policía y le decían: mira, a nosotros nos exigen que nosotros como mínimo te tengamos un bus al mes. Y nos decía el empresario que pagar la multa de eso, quitar, era 16 millones de guaraníes. Quitar otra vez, recuperar ese bus, ¿verdad? Y también había un empresario que me decía que hay, bueno, no, realmente esa parte desconozco cómo funciona, pero nos decía que habían emisarios políticos del Viceministerio de Transporte que pasaban a cobrar un canon semanal para mantenerle su itinerario a varias empresas. Y me decía uno de ellos que lo que a él le constaba es que entre varias empresas ya 120 millones de guaraníes semanales se les apretaba a los mismos transportistas a cambio de que se les deje todavía operar y a cambio de que se les permita mantener su itinerario, ¿verdad? Me pareció muy grave. Ahí justamente cuando me entero yo de esto, me agarró un poco de desesperanza también, ¿verdad? Porque lo que te plantea es a qué estructuras políticas vamos a enfrentar o a qué estructuras políticas tenemos que combatir para que un proyecto técnico que cierran los números puedan ser implementados, ¿verdad? Claro, y ahí, cierro con esto. Y ahí lo que queda justamente el rol de la prensa, el rol de las organizaciones civiles, es tirar a toda la ciudadanía para que entre todos estiremos y que salga este proyecto, ¿verdad? Claro, porque eso tiene un efecto devastador en el servicio, porque ese empresario que paga la coima, diríamos, nunca le van a molestar porque está siendo regulada, porque su colectivo está en estado calamitoso, porque finalmente lo que él cumple es con ese pago semanal. Entonces es una trampa, una trampa en la que la única víctima es el usuario del transporte público. Así como dije hace rato, es una mafia. Y otra vez importa más el dinero y todo el jugo que se le puede sacar que la gente que se quiere mover. Ahora, Fernando, y hablando de cuestiones políticas, esta es una propuesta de la Gobernación de Central. La Gobernación de Central es del Partido Liberal Radical Auténtico. Ya se le separó del proyecto Hambre Cero a la Gobernación de Central. ¿Qué posibilidades de, no sé si decir la palabra éxito, o por lo menos de que el viceministerio
lea, entienda y quizás incorpore dentro de su plan de mejoramiento del transporte público la propuesta de ustedes? Suspiro yo acá, ¿verdad? Bueno, justamente el jueves en teoría tenemos esta reunión con el con el nuevo viceministro de Transporte. Todavía no tuve la oportunidad de conocerlo, así que todavía no sé qué tipo de persona es. Por supuesto esperamos que sea una persona que esté abierta a escuchar, abierta a mirar los números. Y que por sobre todo esté interesado en darle la solución a la ciudadanía, ¿verdad? Y ahí yo creo que no sé qué tanto uno puede esperar, sinceramente no sé, ¿verdad? Porque justamente como decís, ¿verdad? Al gobierno central ahora, al departamento central se le quita un montón de dinero que iba para la merienda y el almuerzo de los niños, simplemente por ser un signo político diferente, ¿verdad? Y ahí no sabría decirte si va a haber esa madurez política para aceptar un proyecto que técnicamente esté sólido, simplemente o sea, a pesar de que venga de un partido, o sea, de una autoridad política que no es del partido oficialista, ¿verdad? Entonces, estoy en la incertidumbre. Estoy en las esperas de saber si el viceministro es una persona con la que se puede trabajar o no, o si va a ser de vuelta lo mismo de siempre, que se le cierra y se escucha, o sea, se le cierran las puertas si es que no se pertenece al mismo partido político. Desde OPAMO ustedes analizan este tipo de propuestas técnicas y dicen, porque entiendo que la Municipalidad de Asunción también dijo que presentó hace días su propia propuesta de... La Municipalidad de Asunción tiene ahora a su disposición dos documentos. Una de ellas es un estudio que se hizo sobre la situación de transporte público. Es un estudio que inició desde el gobierno de Mario Ferreiro. O sea, esta consultoría, las bases y condiciones de la consultoría ya se nacieron desde ese periodo. Y ese documento, esa consultoría, aparte de hacer un diagnóstico del problema, propone justamente también algo parecido a lo que proponemos nosotros, pero para el caso de Asunción, para los buses internos de Asunción. Que no es suficiente, por supuesto, porque el problema del transporte público no es solamente de Asunción, tampoco ni siquiera es del área metropolitana de Asunción, es de todo el departamento central de Asunción y de todo el territorio nacional también, ¿verdad? Y el segundo documento que tiene la Municipalidad de Asunción es el estudio que hizo la COICA, ¿verdad? Que es la Agencia de Cooperación Coreana, que vale agradecer a un gobierno, o sea, no deberíamos estar agradeciendo a un gobierno extranjero, me parece, de que hayan tenido esa buena voluntad de donar un estudio sobre el transporte público. Pero bueno, lo hicieron, agradecemos también, fue muy interesante el documento, este informe y este plan maestro de transporte público que hizo la COICA. Por un lado también hace un diagnóstico de la situación del transporte público metropolitano y lo que propone son lineamientos generales, ¿verdad? O sea, ahora como muchos sabrán, la COICA está en su trabajo de donar también a Asunción los nuevos semáforos que se están colocando por toda la ciudad. Entonces, en ese documento se habla mucho también de la importancia de incorporar semáforos, de que los semáforos estén sincronizados para mejorar el tránsito y que los buses circulen también más rápido, ¿verdad? Entonces, ese documento en gran medida habla de este proyecto de semaforización. Y luego sí habla unas 3 páginas o 4 páginas de unas sugerencias generales de lo que se debería implementar para mejorar el transporte público. Uno de ellos es también, ellos sugieren que se haga un pago por kilómetro recorrido. Ellos sugieren también que se compren nuevos buses. Y, o sea, no está mal lo que proponen, ¿verdad? Pero efectivamente todavía son sugerencias muy generales, ¿verdad? Porque hablan, bueno, de pasar al sistema, de tener también nuevos buses y de que en una primera etapa se simplemente itinerarios troncales y a largo plazo itinerarios ramales
y buses así circulares le llaman ellos, ¿verdad? Pero bueno, básicamente estos dos documentos tiene la Municipalidad de Asunción, uno que es más para Asunción y otro es el área metropolitana, la de Coica es la área metropolitana. Pero el problema con el documento de Coica es que solamente abarca hasta Capiatá y Ñemby. O sea, le deja todavía a un montón de municipios del departamento central fuera de la solución, ¿verdad? Y nosotros, la realidad del departamento central es que nosotros tenemos gente desde Nueva Italia que está viniendo a Asunción para trabajar porque en sus municipios no tienen trabajo, o gente de Villeta, ¿verdad? O gente de Pacaraí. O sea, inclusive tenemos gente fuera del departamento central, en Cordillera, Cacupé, Altos. Personalmente conozco gente de Atirá que viene a trabajar a Asunción. Entonces, este documento de la Coica, que si bien es interesante, hacer un análisis riguroso de los problemas, sus lineamientos generales todavía son muy generales y tampoco abarca a todos los municipios. En los estudios o en el análisis que ustedes hacen del sistema del transporte público, siempre que uno escucha a los transportistas dicen que es un mal negocio y que pierden plata. ¿Eso es cierto? Mira, yo creo que si pierden plata no estarían operando, ¿verdad? Eso, o sea, matemática simple, ¿verdad? O sea, yo no entiendo por qué alguien que esté perdiendo plata estaría llevando adelante un negocio, ¿verdad? Yo creo que ahí, o sea, hay problemas que son ciertos, ¿verdad? Que hay costos administrativos muy ineficientes, hay una competencia canibalista. Pero yo creo que no se puede decir que se pierde plata. Si bien se deja de ganar algunos márgenes. Pero a ver, lo otro que es objetivamente cierto, que hay empresas que, por sobre todo los buses internos, Estela, los buses internos, las empresas internas son los que están cerrando año tras año. Entonces yo supongo que la razón por la que cierran es que, bueno, porque efectivamente ya no les cierran los números, pero los que están en el sistema, yo no creo que se pueda decir que se pierde. Y lo peor es que las personas que usamos transporte público no perdemos plata, perdemos horas de vida, que me parece mucho peor que empezar a hablar de perder o no dinero cuando la gente pierde horas de vida, pierde salud mental también, o sea, o inclusive se ve alargada la jornada laboral. En vez de trabajar 6 horas, está 9 horas parada en el colectivo colgándote una tribera. Entonces, realmente ahí está el tema del lucro nomás, y de que el Estado esté permitiendo que empresarios, empresarias empiecen a hablar de lucro nomás o no. ¿Y qué pasa con la persona que está ahí en el medio de que quiero usar o no? O sea, quiero salir y quiero usar colectivo, mientras que se está empezando a discutir esto de... O sea, que empresarios dicen, no, estamos perdiendo plata, trabajamos a pérdida. Para mí es una mentira. O sea, yo no me voy a dar vuelta, para mí es mentira. Es mentira, ganan cada vez más. Yo nunca le vi a alguien de ellos usar colectivo porque están forrados en plata. O sea, no pierden plata realmente. Por eso están tanto tiempo. A partir del nacimiento de Opama, ¿cómo es la respuesta de la gente, el usuario, con ustedes? Y realmente es muy genial ver la conexión con la gente, y igual yo les invito a todas las personas que están viendo a que puedan sumarse a Opama. Es un espacio súper abierto en el cual pueden colaborar de cualquier forma, e inclusive, bueno, con las acciones, poniendo el cuerpo en las calles, ¿verdad? Y nosotros y nosotras vemos una recepción porque la gente nos manda todo el tiempo sus quejas. Entonces nos ven como portavoces para que nosotros y nosotras podamos alzar en nuestras redes sociales y expandir la voz. Entonces, por ejemplo, ahora estamos teniendo comunicación con personas de UTANE que se están organizando para poder solicitar el tema del transporte, porque justamente esto de los internos, de colectivos que no entran. Entonces también tenemos conexión con gente de Mariano Roca Alonso. Entonces hay personas comunidades organizadas, comisiones vecinales que se organizan y que le piden cuestiones a su municipalidad y que nos contactan para que nosotros y nosotras podamos también unir fuerzas con ellos y con ellas. Entonces celebramos totalmente eso, porque, bueno, si bien nosotros y nosotras trabajamos solo acá en el área metropolitana, nos vendría demasiado genial que más personas se quieran sumar a que haya Opama en otro departamento, o poder articular, y que de hecho lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, bien, pasamos un añito, tenemos un año ahora y estamos consolidándonos, y realmente la respuesta de la gente es muy buena, y realmente necesitamos eso, y necesitamos que más personas también puedan
sumarse a esta lucha que es constante, es de todo el día, los fines de semana, y creemos que esa es la única forma, forzar la voluntad política, porque no cae del cielo eso, no es que un día se va a despertar el viceministerio y dice, sí, vamos a solucionar el problema, no pasa eso, la verdad. Y así, justamente el año pasado, por ejemplo, conseguimos esto de los buses gratis en las elecciones. Entonces, ahí, por ejemplo, hay países donde tienen buses gratis el día de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué acá no tenemos? Porque se arrea gente. Y no, hay colectivos para irte a votar. Entonces, eso, por ejemplo, conseguimos con presión ciudadana. Y yo particularmente estoy convencida de que podemos conseguir un transporte público digno, de calidad, pero necesitamos forzar las cosas, necesitamos movernos y tener acciones en calle y estamos en eso. Yo inclusive como técnico, Estela, me gustaría secundar lo que dijo Belén, ¿verdad? Porque realmente esta tiene que ser una lucha de todos, ¿verdad? O sea, de la prensa, de las organizaciones civiles, de los técnicos, de la ciudadanía, porque de vuelta, como dijiste vos bien, Estela, esto va finalmente, la pelota va a quedar en la cancha política, y se necesita que la ciudadanía exija y presione para que se tome o sea, se haga algo al respecto, ¿verdad? O sea, yo como técnico ni siquiera te digo, ¿sabes?, que usen nuestro proyecto, ¿verdad? O sea, con tal de que se puedan analizar, o sea, este proyecto para mí, o sea, técnicamente cierra. O sea, la gente tiene que saber que los números cierran para poder mejorar el transporte público. Y los buses, ni siquiera hace falta comprar nuevos buses. Con los buses, o sea, hace falta comprar nuevos buses para quitar los buses chatarra. Pero no hace falta aumentar la cantidad de buses para mejorar la frecuencia. Lo que nosotros queremos, lo que yo te iba a decir es que acá lo que nosotros más nos interesa es encontrar esa predisposición del Ejecutivo también para conversar y trabajar juntos, ¿verdad? Y esto se va a lograr solamente si todos presionamos. Y bueno, tenemos viceministro nuevo de transporte y dicen que la escoba nueva barre mejor, así que vamos a ver con qué soluciones nos viene el nuevo viceministro del transporte, y por supuesto, si no hay una orden directa del presidente de la República para que esto se resuelva, no se va a resolver. Yo les agradezco muchísimo, Fernando y Belén, esta visita aquí. Por favor, En Contexto. gracias a vos por el espacio. Yo también quisiera agradecer y simplemente reiterarle a la ciudadanía que los números cierran para mejorar el transporte público. Yo con eso quiero que se quede la audiencia. Los números cierran y depende de todos nosotros estirar para que se pueda implementar. Bien, muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer un corte. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre libertad de expresión, bloqueo en redes sociales. ¿Tienen vida privada los políticos, los altos funcionarios del Estado? Vamos a estar hablando con Alejandra Peralta. Bien, seguimos aquí en Contexto. Ahora tenemos una invitada para hablar sobre libertad de expresión. Ahora que estamos todos en internet, con las redes sociales, ¿quiénes pueden bloquear? ¿Quiénes no? Bueno, hubo casos en el Poder Judicial y justamente queremos hablar con ella porque ella nos va a iluminar sobre este tema, porque se han dado casos en los que ella ha ganado. Alejandra Peralta, abogada experta en derechos humanos, ¿cómo estás? Súper, es un placer, un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a empezar por el inicio de la historia. Tu batalla judicial, diríamos, como abogada, comenzó con la mala aplicación de la ley 5777 de violencia contra la mujer, cuya mala implementación acabó como mecanismo de censura a los periodistas. Estamos hablando del caso Chena. Así es, empezó de repente a utilizarse la ley 5777 como una ley garrote, como una ley mordaza, por parte de algunas mujeres que decían sentirse ofendidas utilizando algunos de los conceptos que están en la ley de violencia contra la mujer, como la violencia telemática, como la violencia psicológica, como la violencia mediática, para presentar ante el juzgado de paz y solicitar las medidas cautelares. Y estas medidas cautelares, en base a la ley 1600, a la cual se remite esta ley, que en uno de sus artículos, artículo 2, inciso F, deja al arbitrio del juez de paz tomar o aplicar cualquier medida cautelar y se considere pertinente, y es allí donde los jueces de paz empezaron a imponer ciertas medidas que terminaron siendo censura.
Por ejemplo, en el caso de la periodista Mabel Portillo, ella intentó realizar una entrevista a la intendenta de Yateití en su momento respecto a la mala administración de su municipio con la construcción de un puente. Y finalmente, para no dar explicaciones, ¿verdad? La intendenta recurrió al juzgado de paz y con esta ley entonces prohibieron a Mabel acercarse a la jueza a un radio determinado, y hoy en día sigue esa medida cautelar vigente y ella no puede acercarse a la intendenta. Incluso en este caso viven, digamos, cerca, a menos de una cuadra. Ella no tuvo que salir, mudarse de su casa con su padre enfermo, entonces con esta medida cautelar. Luego tuvimos el caso Chena, el caso de otros periodistas también, el caso Chena y RDN, en el cual también se utilizó la ley 5777 para impedir que se comente o que se retuitee contenido, un material que traía, digamos, implícita información de interés público porque comentaba acerca de actos de corrupción en IPS. Entonces se consiguió a través de una medida cautelar que el señor Chena y el medio digital RDN ya no puedan referirse en absoluto a la señora Giselle Musquet, decía, en términos que a ella pudieran ofenderla. Entonces, evidentemente allí se deja en el campo de la subjetividad, que es lo que le puede ofender, cuando lo que ofendió fue justamente que se retuitee un material en el cual se comentaban actos de corrupción. ¿Qué pasó finalmente en este caso? La jueza, que entendió en grado de apelación, determinó que cuando la información que se transmite es una información de interés público, ¿verdad?, que trae el contenido de actos de corrupción, entonces es independiente al sexo de la persona. No puede una mujer que se sienta ofendida porque se comenta actos de corrupción, entonces utilizar esta ley para evitar que alguien siga hablando sobre ella. Eso lo entendió la jueza sabiamente, ¿verdad? Hizo un análisis haciendo un control de convencionalidad. Eso quiere decir remitiéndose también a estándares de protección en el sistema interamericano, y bueno, se revirtió por suerte esta censura contra Cristian Chena y contra el medio digital RDN, que venía marcando una línea, digamos, de censura en Paraguay que afectó a un medio de comunicación. Claro. Eso fue realmente grave, es algo que veíamos solamente en época de Stroessner, cuando se cerraban diarios, cuando se cerraban radios. Bueno, a un medio de comunicación como RDN se le prohibió poder comentar sobre un tema específico que el resto de los paraguayos sí podíamos retuitear libremente. Entonces, allí se trabajó sobre el concepto de lo que es el interés público y, bueno, una sentencia ejemplar. ¿Qué es el interés público, doctora? El interés público define la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es ese interés legítimo que tenemos como sociedad de mantenernos informados sobre algo que finalmente nos concierne a todos y que en algunos casos pueda determinar incluso sobre nuestros derechos. Ese es el interés público, cuando tenemos ese legítimo interés como comunidad de mantenernos informados de algo. Y ese es digamos, es el santo grial, por llamarlo de una manera, es el término por el cual tenemos que hacer el filtro de todo para finalmente determinar cuando se trata de información de interés público, cuando se trata de libertad de expresión, cuando se trata de qué podemos restringir, qué no. Finalmente nos remitimos otra vez al bloqueo en redes sociales. Siempre pasar por el concepto del interés público es fundamental. Luego tu batalla, doctora, fue por el bloqueo que te hicieron dos senadores, el senador Bachi Núñez y la senadora Norma Aquino, más conocida como Yaminal. Bachi Núñez fue más hábil políticamente, que cuando el juez te concedió el amparo, él automáticamente levantó el desbloqueo, ¿verdad? Asimismo, realmente siempre aclarando que esto en ningún momento fue contra una persona determinada por ser ellos, ¿verdad? Ni por el partido, ni por el color, sino por la actitud antidemocrática que llevaron adelante al ejercer un bloqueo a un usuario en redes sociales cuando utilizan sus redes para transmitir información de interés público. Entonces,
como fue la primera vez que realmente altas autoridades me habían hecho un bloqueo, entonces utilicé esta situación para poder llevar al terreno de la justicia y debatir esto que ya fue debatido en altas cortes internacionales. No es un tema menor, ¿verdad? Entonces la gente pregunta, ¿qué tanto te importa que te bloquee? Otros dicen, yo estoy feliz porque me bloquea, porque por un bloqueo, pero realmente estamos debatiendo sobre una cuestión que en este momento es debatida en altas cortes internacionales. Yo recuerdo el caso del entonces presidente Donald Trump, que bloqueaba a mansalva, diríamos, a sus críticos, y la Corte Suprema de Estados Unidos había fallado en su contra. La Corte Suprema de Estados Unidos ahora, hace un mes y medio, ¿verdad?, dictó justamente 2 fallos que son ejemplificadores, que utiliza el concepto y hace el análisis de vuelta sobre el concepto de interés público y sobre las altas autoridades. Incluso dice, estas altas autoridades se convierten en agentes del Estado, ¿verdad? Otra vez agrega otro condimento más que finalmente puede ir determinando la responsabilidad del Estado, porque estas personas están actuando como agentes del Estado. Cuando son altas autoridades con capacidad de tomar decisiones vinculantes para la sociedad, entiéndase, presidente, vicepresidente, ministros, por supuesto, senadores, diputados, todas esas altas autoridades que de alguna manera con sus actividades, ya sea a través de las leyes, a través de sus decretos, a través de sus resoluciones, puedan tomar decisiones vinculantes para la sociedad, entonces se convierten, dicen, agentes del Estado. Y estas altas autoridades, al utilizar sus cuentas personales para transmitir información de interés público, de vuelta nos vamos al concepto de interés público, entonces no pueden reservarse ese derecho de bloqueo. ¿Por qué? Porque la plataforma digital hoy es una simple herramienta y ahí el juez, tanto las cortes internacionales como la Corte de Estados Unidos, la Corte de México también y nuestro juez paraguayo, hace una similitud con el debate que se generaba antes, ¿verdad?, en época ya de los griegos, en las plazas públicas, donde allí las altas autoridades daban a conocer información que podía interesarle al pueblo, ¿verdad? Y existía una participación comunitaria. Interesar y afectar. Y afectar, por supuesto. Entonces, se daba allí el debate. Hoy esto se traslada a las plataformas digitales, donde, ¿qué es lo que hace Internet? Internet democratiza el debate. Nos iguala a todos nosotros, a nosotros que estamos en Capital, a ese paraguayo, a esa paraguaya que está en el Chaco, que no sabe, no tiene la alfabetización digital o la alfabetización en Internet para poder acceder por conductos institucionales y enterarse de las cosas, y que puede interactuar con ese candidato al que le votó y finalmente puede decir, pero pucha, yo a vos, Juan Pérez, yo te voté para esta cosa, ¿verdad? Y finalmente resulta que te cambiaste de bando o que ahora estás decidiendo por una cuestión diferente a la que me prometiste en campaña. Entonces, me permite a mí, yo allá que estoy en el fondo del Chaco o que estoy en cualquier punto del país, de la condición, el estrato social que sea, ¿verdad?, poder interactuar todos en igualdad de condiciones. Entonces, ese análisis de igualdad es el que hace nuestro juez paraguayo sabiamente y toma esos estándares, porque todo esto que yo te estoy diciendo, todo esto ya fue debatido, pero varias veces. Existen más de 100 sentencias ya dentro del sistema interamericano donde la Corte ya empezó a hablar de todo esto y bueno, y del alcance del derecho a la libertad de expresión, y ahora utilizando las plataformas digitales. Bien, nosotros tenemos que hacer ahora una breve pausa, pero a la vuelta yo quiero hablar con la doctora Peralta. ¿Tienen vida privada las personas públicas? ¿Pueden desdoblarse y decir, no, este es mi momento privado y este es mi momento público? E incluso exponiéndose en las redes sociales, o esta es mi cuenta personal. Vamos a debatir todo eso a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos con la doctora Alejandra Peralta, y la pregunta que nos quedaba en el tintero, doctora, era: ¿tienen vida privada las personas públicas? ¿Cómo pueden congeniar, diríamos, esa vida pública, esa obligación que tiene con el interés público? Y sobre todo este tema de redes sociales, que es un poco el tema que nos convoca hoy. Bueno, de hecho, la intimidad
es un derecho humano, ¿verdad? Sí. Está en el artículo 33 de la Constitución Nacional, el artículo 11 de la Convención Americana, que evidentemente también trae aparejado otros derechos como la honra, la reputación, y existen resortes legales para atacar aquellos casos en los cuales la honra y la reputación son afectadas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, en el caso de las personas particulares o privadas, no habría mayor inconveniente? El inconveniente se genera cuando la persona es pública, es decir, es un funcionario público, y en especial esos altos funcionarios públicos que tienen la capacidad de tomar decisiones vinculantes, que deciden voluntariamente entrar en la vida pública. Dice la Corte Interamericana que están sometidos a un mayor grado de escrutinio al cual la propia democracia los somete, ¿verdad? Voluntariamente ellos deciden hacer eso, entonces tienen que reconocer las reglas de la democracia con las cuales están jugando y en las cuales decidieron inmiscuirse voluntariamente. Entonces dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la intimidad es inversamente proporcional a la mayor exposición pública que tenga ese funcionario. Entonces, cuanto mayor exposición pública tenga, va cediendo su derecho a la intimidad. Por supuesto que tiene un marco de intimidad que se debe respetar cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones sexuales, cuando afecta a niños y niñas, por supuesto, por el interés superior, cuestiones familiares, pero de vuelta se maneja el concepto de interés público. Entonces, no pueden, sobre pretexto del derecho a la intimidad, decir que ese ámbito por el cual transmiten esa información que es de interés público, como lo son las redes sociales, está o campea en el ámbito de su intimidad, porque siempre hay que pasar por ese filtro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Y esto ya la Corte lo habló en varios casos, como por ejemplo el caso Canese contra Paraguay, que fue la primera sentencia que recayó contra Paraguay por parte de la Corte Interamericana en el 2004 ya, ¿verdad? Cuando le habían sancionado penalmente por difamación y calumnia a Ricardo Canese, en su momento, que había criticado a un candidato a la presidencia, Juan Carlos Guasmosi. Lo llevan al sistema penal, bueno, él es condenado, esto pasa al sistema interamericano, y la Corte habla de la protección, digamos, el doble de protección, cómo se amplía la protección del derecho a la libertad de expresión en contextos electorales. Y dice, en contextos electorales, incluso esa información que en otro momento podía haber sido una información privada, se transforma en una información de interés público. Por ejemplo, enterarse sobre la enfermedad terminal de un candidato a presidente. Claro, eso es de interés público. Que en otro momento podría haber sido una información sumamente reservada y privada de esa persona, pero en ese contexto electoral se transforma en información de interés público, porque puede incidir en mí como elector que yo vote o no a una persona con una enfermedad terminal. En este caso, en esta disputa, diríamos, judicial que tuviste con los senadores Bachi Núñez y Norma Aquino, alias Yaminal, ella dice en uno de sus Twitter, dice, yo no soy fuente pública. Sí, por lo tanto no me afecta. Bueno, en un principio quiso desacatar la orden del juez, finalmente la habrán hecho entrar en razón y no sé si ya te desbloqueó. Sí, ya me desbloqueó, el día de ayer. Ah, ya. ¿Y ya le escribiste algo? No. Bueno, en ese sentido, y especialmente creo que donde más se interactúa en el debate, en la ofensa, en la controversia, es con los legisladores, ¿verdad? Y con todas las cosas que pasan, ¿verdad? Por supuesto, de hecho son los representantes del pueblo. Claro. Nosotros tenemos una república donde el gobierno es representativo. ¿Qué significa? Que obviamente no podemos gobernar los 7 millones de paraguayos, entonces ponemos a nuestros representantes que están allí para escuchar la voz del pueblo. ¿Y cómo van a escuchar la voz del pueblo si simplemente bloquean esa puerta de acceso con ellos? Digamos, es básico y elemental. Y sí, el poder legislativo a través de los senadores y diputados son fuentes públicas, ¿verdad? Pero digamos que el contexto que da la ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública, lo que hace es reglamentar ese derecho que tenemos en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que siempre lo tuvimos desde el 92, ¿verdad? Pero recién empezamos a ejercerlo, parece, con la promulgación de esta ley en el 2014,
porque antes es como que no existía un empoderamiento del ciudadano paraguayo de poder requerir a sus autoridades públicas información de interés público, ¿verdad? Es como que existía todo ese temor, ¿no? Hasta que finalmente un señor de apellido Telles fue ante la municipalidad de San Lorenzo, ¿verdad? Y había requerido la información acerca de cuánto ganaban los funcionarios, qué funciones realizaban, y los juzgados nacionales habían rechazado la acción de este señor diciendo que no estaba legitimado para eso, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, haciendo o tomando una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes, finalmente habló por primera vez de ese derecho que tenemos todos de acceder a información de interés público, ¿verdad? Eso ya lo venimos entonces trabajando desde el 2014. Ahora, esta batalla no está terminando porque el abogado de la senadora Yaminal anuncia que van a remitir el caso del juez que te concedió el amparo, diríamos, por prevaricato, dice, porque está nosotros que se apeló y que van a llevar al jurado al caso del que es un poco el otro peligro que existe cuando hay disputa judicial donde están involucrados los legisladores, porque los legisladores no solamente están en el Congreso, están también en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, están también en el Consejo de la Magistratura y tienen influencia en todos esos lugares. De hecho, Yaminal había ya amenazado antes al juez que concediera el amparo porque ella es miembro suplente del jurado. ¿Cómo se puede interpretar esto? Es gravísimo. Realmente si hay algo grave en todo este entuerto, ¿verdad?, que se está generando, más allá de consagrar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, es esta amenaza que hace un poder del Estado, esta injerencia del poder político sobre el poder judicial. Quiebra por completo el principio de independencia de poderes que garantiza la Constitución Nacional. Quiebra por completo la garantía de acceso a la justicia que tenemos todos como personas justiciables, de poder recurrir al poder judicial, ¿verdad?, en procura de nuestros derechos y tener la certeza de que allí vamos a encontrar jueces, magistrados que sean independientes, competentes e imparciales, dice el artículo 16 de la Constitución. ¿Y cómo vamos a encontrar jueces independientes si finalmente están siendo sometidos a una amenaza, a una coacción de un poder sobre otro? Mira que si vos fallas en mi contra te vas a quedar sin trabajo, porque yo estoy ahí para decidirlo y tengo el poder para hacerlo, tengo las influencias para hacerlo. Y es más, esta no es solamente una amenaza para ese juez que ya determinó sobre el amparo, es una amenaza indirecta para aquellos jueces, para esos 3 jueces que tienen que entender la apelación que realizaron ahora. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahora le mandamos a este juez, si ustedes salen en contra nuestra, otra vez van a ir ustedes 3 al jurado de enjuiciamiento y posiblemente todos ustedes sean destituidos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como justiciables? ¿Qué nos queda como sociedad cuando abiertamente se exponen a amenazar, a realizar ese acto de injerencia de un poder sobre otro? No nos queda nada, Estela. Si se quiebra esa garantía de acceso a la justicia, no nos queda nada. A nadie, a ninguno que intente reclamar justicia contra personas que están ostentando el poder. Y es tremendamente grave. Paraguay realmente con esto se expone a vulnerar y a violar un montón de derechos humanos consagrados en la propia Constitución y consagrados en la Convención Americana, y someternos a todos a simplemente cruzarnos de brazos. Entonces, y exponiéndose también, porque finalmente si de cumplir esta amenaza, ella se está exponiendo a una causal directa de pérdida de investidura, ¿verdad? Mi relojito de arena me dice que ya estamos terminando, doctora. ¿Un periodista puede bloquear? ¿Alejandra Peralta puede bloquear? Pregunto. Sí, puede. Definitivamente sí, porque no estamos hablando de una alta autoridad, ¿verdad? Y el debate en el cual se está centrando, digamos, todo respecto al alcance de este derecho concierne a las altas autoridades. Entonces, es un poquitito también erradicar ese temor que veo que se está forjando, ¿verdad? No se refiere a ese funcionario que no tiene, digamos, esa capacidad de tomar decisiones vinculantes. Este análisis no se refiere a personas civiles, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que no ejercen la función pública. Se está refiriendo específicamente a esas altas autoridades. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, felicidades a todos los maestros y por adelantado a todos los trabajadores mañana. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.